El tema 3 se llama la Edad Media en la península ibérica, aunque más que la Edad Media, porque la Edad Media empezaría en el 476, cuando llegan los visigodos a la península ibérica. Vamos a hablar desde que llegan los musulmanes hasta el año 1492, ¿vale? Entonces, lo vamos a estructurar en tres partes. La primera parte vamos a hablar de los musulmanes, la segunda parte vamos a hablar de la sociedad, del mundo cristiano, y la tercera parte vamos a hablar de lo que es los judíos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar primero por los musulmanes. Cuando nosotros hablamos de los musulmanes, no se trata aquí de tener un conocimiento exhaustivo, sino una visión muy general. Entonces, cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, lo primero es ver las causas, por qué vienen aquí. Entonces, por un lado, tenemos que ver una serie de causas externas, como podéis ver en los apuntes. Es un proceso general de expansión que se había iniciado en la península arábiga, que va hacia el norte de África, y que el siguiente paso es la península ibérica. También tenemos que tener el hecho en mente de que los musulmanes utilizaron la conquista como un medio para obtener botín y riqueza y así poder compensar a los ejércitos musulmanes. Era también una manera de obtener nuevos ingresos fiscales de los territorios ocupados. Y después, al mismo tiempo, era una manera de tener entretenido a las tribus bereberes del norte de África, haciéndoles partícipes de esa conquista. Como causa interna, pues en este caso fundamentalmente hablamos de la crisis general de la monarquía visigoda, debido a la lucha interna entre diferentes familias. Esta lucha interna entre las familias nobles por lograr el poder y las dificultades de la monarquía visigoda para conseguir aunar a la nobleza visigoda, pues van a explicar un poco la facilidad con la cual los musulmanes van a conquistar la península ibérica una vez que llegan por el estrecho de Gibraltar. Al mismo tiempo, no sé si os acordáis, pero los romanos tardaron muchísimo tiempo en conquistar la península. Sin embargo, los musulmanes apenas tardan 20 años. Esto se debe a que ellos firman acuerdos, pactos con los nobles visigodos, con la iglesia visigoda, y mediante estos acuerdos, estos pactos, pues se les permite seguir teniendo su propia religión y sus territorios a cambio de pagar un tributo. Bueno, pues eso es, digamos, un poco lo que es la conquista. A nivel político, si os fijáis en este mapa, ahí vemos hasta dónde llegan los musulmanes y cómo paulatinamente van a ir perdiendo territorio. Entonces nosotros podemos hablar de dos partes. Una que va desde el 711 hasta el 1212, ahora veréis por qué es tan importante esa fecha, que digamos que es una fecha de crecimiento, y después a partir de 1212, incluso un poco antes, es la etapa de crisis. Entonces, ¿cómo se conocen estas etapas? Pues la primera es la etapa de conquista, que digamos es lo que he dicho antes, que dura muy poco y que prácticamente ocupan toda la península, excepto el norte, la zona cantábrica. No porque no pudieran ocuparla, más bien parece ser, era una zona muy escarpada, una zona con mucho frío y era complicado. Después tenemos una etapa donde Al-Ándalus depende de Damasco, que está en la península arábiga. Es decir, es una provincia más de Damasco. Por eso es la etapa de Emirato dependiente. Posteriormente va a haber un miembro de la familia Omeya que va a crear aquí en Al-Ándalus un reino independiente, tanto de Damasco como de Bagdad, independiente de la península arábiga. Y va a tener una independencia fundamentalmente política, no así a nivel religioso. Sin embargo, esta misma familia, en el año 929, uno de sus herederos, Abderramán III, se va a proclamar plenamente independiente, también en lo religioso, no como antes que era solamente político, y va a asumir la máxima autoridad política y religiosa. Digamos que esta es la etapa de máximo auge. Y a partir de ahí se va a iniciar un periodo de crisis cuando acaba el califato, y durante ese periodo se conoce esto como los reinos de Taifa. ¿Qué quiere decir esto? Que Al-Ándalus se debilita, que cada reino tiene su propia independencia, y esto va a ser aprovechado por las tribus, los reinos cristianos del norte, para ir avanzando hacia el sur. A consecuencia de esto, el reino musulmán tiene que pedir ayuda, lo pide al norte de África,
Primero vendrán los almorávides y después vendrán los almohades. En ningún caso pues pueden hacer, digamos, frente al avance cristiano. Y aquí se produce en el año 1212 una situación fundamental, porque hay una batalla y esta batalla va a declinar definitivamente quién controla la península ibérica. Por un lado están todos los reinos cristianos que participan, o casi todos, y por otro lado los musulmanes. ¿Qué ocurre en esta batalla? La batalla de las Navas de Tolosa, pues ganan los cristianos. Entonces, a partir de ese momento, la desintegración del Islam es paulatina. Y la última etapa va desde en la que se conoce como el Reino Nazarí de Granada. Este reino se mantiene como la única entidad política musulmán en el territorio de la península hasta que será conquistado por los reyes católicos en el año 1492. Era una entidad políticamente muy débil que se mantiene como vasallo de Castilla a cambio del pago de tributos. Y bueno, la conquista de Granada pues, se produce por parte de los reyes católicos. En esta última etapa, en el año 1487, 5 años antes de la conquista de Granada, pues se produce la conquista de la ciudad de Málaga. El hecho de haber estado tanto tiempo en territorio musulmán pues hace que el legado musulmán, la herencia que tenemos de los musulmanes es enorme, igual que hablamos de Roma. Son las dos grandes civilizaciones que más nos han dejado. A nivel económico, pues, por ejemplo, la aportación musulmana a la agricultura fue clave. Introdujeron el regadío con la introducción de las norias, las acequias para conducir el agua. Impulsaron el cultivo de la llamada trilogía mediterránea y aportaron especies como los cítricos, la naranja, el limón o la lima. También determinados frutos y verduras como la espinaca, la sandía, el albaricoque, el plátano, el membrillo. Fueron también numerosos los tratados agrícolas que instruían la forma más adecuada para cultivar y cuidar la tierra, los productos. A nivel artesanal, pues desarrollaron actividades relacionadas con el vidrio, el cuero, las joyas, la cerámica, la seda, el lino, el algodón. Por ejemplo, en las casas de pueblos andaluces, la recurrencia de la cerámica es una herencia de esto. Hay que tener en cuenta también que Al-Ándalus entraba dentro de un circuito comercial por todo el Mediterráneo, que iba hasta la zona de la India y China. A nivel cultural, las aportaciones de la presencia musulmana en la península son inmensas. Por ejemplo, el castellano tiene más de 4.000 palabras de origen árabe, entre ellas muchas de la toponimia islámica. La toponimia se refiere al nombre de las ciudades. Crearon una serie de escuelas y universidades que contribuyó a este enorme desarrollo. A nivel científico, pues tuvieron muchísimos avances en la medicina, la astronomía, las matemáticas, el estudio de las estrellas. Pero también se cultivó la filosofía, la historia, la geografía, la música, la literatura. La gastronomía también nos dejaron una serie de evidencias, las bibliotecas, los baños públicos, la iluminación de las calles, todo ello es herencia musulmana. También forma parte de nuestra cultura aspectos vinculados al Islam, como por ejemplo la música, instrumentos, folclores que tienen sus raíces en Al-Ándalus. Por ejemplo, el pandero, la pandereta, diversos tipos de flauta, el timbal, etcétera. Y a nivel artístico, pues el legado musulmán es enorme. En Andalucía, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Alcazaba de Málaga, el Castillo de Gibralfaro, etcétera. El último punto del Islam es la sociedad. Bueno, tenemos una sociedad escalonada. Arriba, los grupos más beneficiados, digamos, son la minoría de origen árabe, ¿vale? Que es, digamos, el grupo que forma la élite social y estos son los que viven con mejores condiciones de vida, tienen grandes propiedades, ocupan altos cargos en la administración. Y después la gran mayoría de la población musulmana es de origen bereberes del norte de África, y están situados en un segundo escalón. En este caso ocupan puestos en el ejército, en la artesanía, en la agricultura. Y después la población que vivía aquí, la población visigoda, pues una parte muy importante se convirtió al Islam, adoptando la religión, la lengua y las costumbres. Esta población recibe el nombre de muladí. Y muchos hicieron esto realmente por cuestiones de no pagar impuestos, porque era uno de los privilegios de ser musulmanes. Y después una pequeña minoría de la población visigoda que se mantuvo fiel al cristianismo al cambio de pagar unos impuestos. Esta minoría recibía el nombre de mozárabes. Y dentro de la sociedad islámica también tenemos que contar con una minoría con un gran desarrollo económico, que era la minoría judía, y que también mantenían su religión a cambio del pago de una serie de impuestos.